Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juicio contencioso administrativo federal. Es improcedente contra la resolución preliminar que contiene la presunción de inexistencia de operaciones del contribuyente, a que se refiere el primer párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, dado que no causa agravio en materia fiscal. La citada resolución inicial no constituye el producto final o la voluntad definitiva del servicio de administración tributaria mediante la cual defina la situación jurídica del contribuyente, tan es así que éste cuenta con un plazo para manifestar lo que a su interés convenga, así como aportar la información y documentación para desvirtuar los hechos objeto de la presunción generada, razón por la cual aún no le causa agravio en materia fiscal, al no establecer de manera concluyente la inexistencia de las operaciones. Por tanto, contra la resolución preliminar que contiene la posible inexistencia de operaciones del contribuyente es improcedente el juicio contencioso administrativo federal, al no surtirse el supuesto de la fracción B del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Plenos de circuito. Suspensión en el juicio de amparo directo en materia laboral. Para calcular el monto que garantice la subsistencia del trabajador y decidir sobre su concesión en términos del artículo 190 de la Ley de la Materia, debe considerarse el salario que tuvo por acreditado la autoridad en el laudo reclamado. En el artículo 190, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, se establece que la autoridad responsable decidirá, en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Y que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Ahora bien, al participar la suspensión en el juicio constitucional de la naturaleza de una medida cautelar, la decisión preventiva que se adopte en favor de una de las partes necesariamente deberá atender a la existencia de un derecho reconocido en el laudo reclamado, respecto del cual no se prejuzga su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Por tanto, si en el laudo la autoridad de trabajo determinó el salario del trabajador, la cantidad relativa debe considerarse para garantizar dicha subsistencia y decidir sobre la concesión de dicha medida cautelar. Recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción primero, inciso E, de la Ley de Amparo. Es improcedente contra el acuerdo del juez de distrito que requiere al quejoso para que comparezca a ratificar determinado escrito, cuando se reclame una orden de aprehensión o mandamiento privativo de la libertad. La mera posibilidad de que el quejoso pudiese ser privado de la libertad, con motivo de la orden de aprehensión que combate en el juicio de amparo indirecto, al presentarse ante el juzgado de distrito a cumplir con el requerimiento de ratificar determinado escrito, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentado, no ocasiona, por sí mismo, que el acuerdo en que se formula tal requerimiento adquiera los tintes de trascendental y grave para la procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso E, de la Ley de Amparo, pues ante una prevención de esa índole, aquel posee diversas alternativas con las que no únicamente puede evitar la comparecencia ante el órgano jurisdiccional de amparo y, de ese modo, sortear la posibilidad de ser privado de la libertad al asistir a ese ente de impartición de justicia, sino además, con las que puede hacer que se dé trámite o que prospere su promoción, así como para controvertir plenamente el requerimiento aludido, en caso de que el rector del concerniente, es decir, que tenga por no presentado el escrito correspondiente, pues puede, 1. Presentar nuevamente el escrito respectivo, ya sea A. Firmado directamente por él, o bien, B. Por alguno de sus autorizados. O si se trata de una petición de índole personalísima, es decir, que únicamente puede ser promovida por el quejoso directo. A. Además de que él mismo estaría en aptitud de volver a signar, y presentar, el ocurso relativo. También podría B. Firmar la promoción correspondiente ante la presencia y fe de un notario público e, incluso, el escrito respectivo podría ser suscrito.
C. Por su defensor, particular o público. O, D. Por su apoderado o representante legal, con facultades expresas para intervenir en juicios de amparo, en términos de los artículos 6 o y 14 de la ley de la materia. 2. Presentar nuevamente la promoción respectiva a través de la vía electrónica, al bastar con que el quejoso o alguno de sus autorizados, defensor, apoderado y o representante legal, tengan nombre de usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y firma electrónica Firel o Fiel, para poder presentar o promover el o curso de que se trate, dirigido al órgano jurisdiccional de amparo que corresponda. 3. En caso de que no opte por alguna de las posibilidades anteriores y el juez de distrito hiciera efectivo el apercibimiento de tener por no presentado el escrito correspondiente, no se dejaría en estado de indefensión al quejoso, ya que en el instante en que interponga recurso de queja contra el acuerdo en el que se tuvo por no presentado el ocurso en cuestión, continuaría incólume su derecho a impugnar el requerimiento de comparecer ante el juzgado de distrito a ratificar su firma, lo que significa que no estaría vedada la oportunidad de que pudiese cuestionar la postura mantenida por el rector del juicio, en torno a que, a su apreciación, la firma que calzaba el escrito respectivo era notoriamente diferente a otras que obraban en el sumario. Y 4. Opciones a las que se puede agregar la suspensión del acto reclamado, en caso de que sea del interés de la parte agraviada solicitarla. Entonces, frente a este abanico de posibilidades, no es una verdad irrefutable que el requerimiento al que se constriñe el auto impugnado tenga como consecuencia irremediable que el quejoso sea privado de la libertad. Razones por las que se desvanece la idea de que el auto impugnado sea de naturaleza trascendental y grave que pudiera causarle un daño irreparable, pues al contrario, se observan distintos escenarios en los que pueden mantenerse las pretensiones jurídicas buscadas por la agraviada a través del escrito del que se requiere su ratificación incluso, en donde es asequible la reparación, en el supuesto de que este último se tuviese por no presentado. Además, la circunstancia de que en el juicio de amparo indirecto se combata una orden de aprehensión o algún mandamiento privativo de la libertad no puede vedar o reducir el campo de acción de los jueces de distrito a efecto de verificar la certeza de las actuaciones que se susciten en el sumario, pues, de lo contrario, se correría el riesgo de que por el hecho de que se reclame en el controvertido constitucional un acto de naturaleza igual o similar a la referida, fuese suficiente para que el juzgador no pudiese prevenir tratándose de firmas discrepantes, por más notoria que se observara tal irregularidad, lo cual se estima inadecuado. En ese sentido, aunque en el sumario constitucional se combata una orden de aprehensión, ello no varía el hecho de que el acuerdo en que el juzgado de distrito requiera al quejoso para que se presente a ratificar su firma, so pretexto de que dista de las que aparecen en autos y con el apercibimiento que, de ser omiso, se tendrá por no presentado el escrito correspondiente, verse en una mera prevención cuyo apercibimiento se efectiviza en caso de que el requerido incumpla con lo ordenado. Con lo que se sustrae a que los posibles perjuicios dependen del actuar que tenga la parte requerida frente a la prevención formulada. Reconvención en la vía especial hipotecaria. Procede cuando exista conexidad entre las prestaciones reclamadas en lo principal y en vía de reconvención, en términos del artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. En atención al principio de economía procesal, a fin de evitar sentencias contradictorias respecto a un mismo litigio, cuando exista conexidad entre las prestaciones reclamadas en lo principal y en vía de reconvención, por versar sobre el mismo derecho real derivado de un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, de conformidad con los artículos 470, 471, 530, 536 y 539 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, si procede la reconvención, siempre y cuando proceda también tramitarla en el procedimiento sumario civil, así como en la vía especial hipotecaria, en el cual, además de establecer reglas específicas para su desarrollo, una vez contestada la demanda, el juicio se seguirá con sujeción a la vía sumaria, lo que hace compatible dicha figura.
sin que sea la vía especial la única para dirimir tales controversias, pues las fracciones b, v y octavo, del indicado artículo 470 prevén las prestaciones íntimamente relacionadas con la contratación sobre la que versó la acción principal, esto es, un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Las prestaciones de bonos de aprovisionamiento, vales de despensa, y servicio médico previstas en el Memorándum 1088 de 31 de julio de 1984, requiere que el ex empleado que las solicite tenga la calidad de trabajador jubilado. Del contenido del Memorándum 1088 de 31 de julio de 1984, se desprende que solo tienen derecho a las prestaciones de bonos de aprovisionamiento, vales de despensa, y servicio médico los ex trabajadores de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que hayan obtenido una pensión por jubilación, y no así los que disfruten de una pensión diversa, como la de edad y tiempo de servicios, toda vez que de manera específica el apartado 1 de dicho documento establece la posibilidad de que se otorguen dichas prestaciones a los ex empleados que al jubilarse, tengan 15 años o más de labores ininterrumpidos para la institución. De ahí que para acceder a tales prestaciones, aun con los años de servicios mencionados, se requiere contar con la calidad de trabajador jubilado, sin que el otorgamiento de la pensión por edad y años de servicios otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, ISSSTE, haga las veces de jubilación y con ello se tenga por satisfecho el requisito exigido por el aludido Memorándum 1088, porque se trata de una pensión diferente. Autoridad responsable en el juicio de amparo. Previamente a declarar su inexistencia derivada de su incorrecta denominación, el juez de distrito debe requerir al quejoso para que, de estimarlo conveniente, la precise, corrija o aclare. Si en el auto admisorio de la demanda de amparo se señaló que de no existir las autoridades responsables con la denominación que les atribuyó el quejoso, se tendrían por inexistentes, y en la razón actuarial se da cuenta de la imposibilidad de entregar el oficio de emplazamiento porque es imprecisa o incorrecta la denominación proporcionada en la demanda, procede requerir al quejoso para que manifieste lo que a su interés convenga, esto es, que de estimarlo conveniente precise, corrija o aclare la denominación de aquella, con la prevención de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por inexistente a la autoridad responsable denominada de manera incorrecta y se suspenderá toda comunicación con ella, pues no dar al quejoso la oportunidad de realizar manifestación alguna al respecto, implica dejarla en estado de indefensión. Apoderado que comparece en representación del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, al procedimiento laboral. Para tener por demostrada su personalidad, no es necesario que acredite ser titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos o estar adscrito a esta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el delegado regional del IMSS únicamente puede sustituir sus facultades en el titular o en el personal adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos. Por su parte, el artículo 692, fracción tercero, de la Ley Federal del Trabajo establece que, cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante 2 testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Así, a fin de respetar los principios de sencillez e informalidad que rigen el derecho procesal laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 685, primer párrafo, y 687 de la Ley Federal del Trabajo, no deben agregarse requisitos adicionales contemplados en ordenamientos diversos, ya que la legislación laboral no permite la supletoriedad en estos casos, sino que se rige bajo sus propias reglas y principios. En consecuencia, para cumplir con el requisito del referido artículo 692, es suficiente que del documento en el cual el mencionado funcionario delega el poder, se advierta que el poder dante está autorizado para hacerlo, sin que sea indispensable que quien recibe el mandato demuestre ante la autoridad laboral tener el carácter que exige el artículo 144, fracción I, mencionado, de titular o abogado adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos.